Hola, hola a todos, bienvenidos todos los que estamos aquí. Qué bueno ver caras recurrentes o nuevas, no sé cómo decir. Nueva recurrente, bienvenida André. Bienvenidos a todos los que nos ven virtualmente. Es un motivo de gozo que nos escuchen. Me alegra muchísimo. Espero que Dios pueda hablarles hoy a su vida. Es lo más importante, que puedan recibir un mensaje de Dios. No lo que David diga, no es nada aburrido. De hecho, quiero que todo sea súper chévere. En este lugar, cero religiosidad, mucha compadrería, mucho parche, no sé cómo decirlo. Eh, y bueno, nada, ya como para empezar, llevamos 3 servicios, 4 servicios hablando acerca de la oración, diferentes facetas de la oración, y hoy vamos a hablar una que es chévere pero no tan chévere. No, mentiras, que es chévere pero que no quiero que se vaya a volver como un todo. Y resulta que todos creemos acá en Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero también, así como hay un bien, así como hay Dios, hay un mal, ¿sí? Y sabemos que es el diablo. Entonces, el diablo puede tener una influencia sobre las personas, el diablo tiene una influencia sobre el mundo, y la influencia que tiene el diablo se da solo por medio del pecado. Pero nosotros podemos vencerlo, y es lo que vamos a hablar. Sin embargo, no quiero que todo se vuelva culpa del diablo, ¿sí? A veces, ay, me caí, el diablo me tentó, el diablo me puso va a llover, uy, eso es obra del diablo, no. Sí, hay cosas y lo he visto y por eso hago la salvedad. Así que también estaba estudiando una palabra que está en 1 de Pedro 5:7, el versículo 8, 1 de Pedro 5, versículos 7 al 8. Y como ya estaba hablando del diablo, ponme el 8 Lau, por favor. Dice, estén alerta. La versión nueva internacional dice, tengan dominio propio. O sea, estén pilas de lo que ustedes hacen y de lo que van a hacer. Cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquí hay un montón de cosas, ¿sí? Lo más importante y lo que se nos queda a todos, o a mí, es: el diablo es mi enemigo y el diablo está al acecho y el diablo me quiere devorar, ¿sí? Dígale usted, el diablo es mi enemigo, está al acecho y me quiere devorar. Estas son las cosas más sencillas de ahí. Ahora, nos asustamos. Hay mucha gente que le tiene miedo al diablo, a los espíritus, a lo eso, a la oscuridad. Apagaron la luz, ay, sonó un ruido. Sí, se hacen chichi. No sé si usted sea de los que le tiene miedo a los fantasmas, a las brujas, al diablo mismo. Pero acá nos dice dos cosas. Primero, esté alerta. ¿Alguna vez usted ha tenido que estar en un campamento y lo ponen a hacer guardia? ¿O alguna vez usted ha estado, no sé, esperando algo con mucha expectativa, que todo el tiempo tiene la mirada ahí, ta, 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 ta? Yo me imagino a un soldado a una atalaya en una torre, en una garita, mirando que no venga el enemigo. Si el soldado se duerme, llega el enemigo y los mata a todos y los destruye. Entonces acá nos está diciendo que estemos alerta, no podemos dormirnos, no podemos bajar la guardia, no podemos enfriarnos. Como cristianos a veces nos dejamos enfriar, dejamos nuestra constancia en la relación con Dios. Al bajar la guardia ahí, pues le bajamos la guardia al estar alerta con el diablo. ¿Y por qué tenemos que estar alerta? Porque el diablo, ¿qué quiere hacernos? Destruirnos, devorarnos, ¿sí? Y me encanta aquí el ejemplo que pone. A mí me encanta ver Nat Geo, Discovery Channel, todos estos canales culturales, y estuve buscando algunos videos, no encontré uno satisfactorio, pero sí busqué qué hace un león rugiente, porque la Biblia también nos habla de que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces yo decía, en Apocalipsis nos lo dice, ¿cómo es que Jesús es el león de la tribu de la Judá
pero a la vez el diablo anda como león rugiente y las dos cosas no las dice la Biblia. ¿Sí? Lo primero es que el diablo siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Es un impostor. ¿Por qué cayó el diablo del cielo? Porque se llenó de orgullo y dijo: pondré mi trono donde se sienta Dios, me sentaré donde está Dios, y se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Se le llenó de orgullo y de maldad de corazón y Dios lo echó fuera. Entonces es muy diferente en una manada de leones. El león, que es el jefe de la manada, el líder de la manada, y yo se los decía, el líder de la manada está acostado generalmente. ¿Y quiénes van a cazar? Las leonas. Y este man va y come y se vuelve a acostar. Pero cuando vienen enemigos a atacar, a robar la presa o a querer matar a las crías, enemigos como las hienas, enemigos detestables, ¿sí? O otros leones, él sí se levanta a pelear. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el león líder, el rey. El león rugiente es aquel león desterrado que anda vagando por todos lados y quiere ganar el territorio. Es un león que llega rugiendo, que llega acechando, como dice la Biblia, a tratar de matar al león principal y matar a los hijos y quedarse con las leonas y quedarse con el territorio. Ahora quiero que me entienda. Dios es nuestro rey, Dios es nuestro líder. Dios es el león, Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo acecha y donde ve a alguien dormido, donde ve a alguien descuidado, ataca y mata a los hijos de Dios. ¿Sí? A los hijos del león principal. Y toma ese lugar, lo usurpa el lugar principal. Y eso es lo que le pasa a los cristianos cuando se quedan dormidos. No sé si me hice entender bien con la analogía de los leones, ¿sí? El león rugiente es un león que quiere usurpar el lugar, es un león que no tiene territorio, es un león que generalmente está desnutrido, es un león que no tiene crías ni familia. El diablo no tiene nada, está vagando por el mundo tratando de llevar a todas las personas a la condenación. Quiere matar a los hijos de Dios, quiere matar a los hijos del león principal, del león legítimo, y esos somos nosotros, ¿sí? Pero ayer también veía, no lo logré descargar, no me dio el tiempo de descargarlo, un video donde llega un león rugiente y quiere atacar a la leona, y hay una tribu de 3 hermanos leones, y ellos son los líderes, y cogen a ese león rugiente y lo destruyen. Literal lo matan, se pelean entre los 3, le dan durísimo. Y ahí yo me podría a pensar, ¿quién son esos 3 leones? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo protegiendo. ¿Sí? Porque es que la pelea no la hacemos nosotros, aunque sí tenemos que estar listos para pelear. Y de eso vamos a hablar ahorita. Sin embargo, el versículo 7, y como estamos en oración, 1 de Pedro 5:7 nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo leo de nuevo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y me encanta, porque estamos hablando de oración, ¿verdad? Para poner todas mis preocupaciones y todas mis ansiedades en las manos de Dios, yo tengo que ir a Dios, y yo tengo que ir a hablarle a Dios, y tengo que orar, y tengo que decirle: Dios, no tengo plata para esto, y no tengo plata para lo otro, y no sé cómo voy a hacer con esto. Pero lo que me encanta del versículo es que no dice: y Dios va a escuchar atentamente, o y Dios no dijo nada. La parte del versículo dice: porque Dios cuida de ustedes. Ahora, yo todavía, bueno, mentiras, yo ya lo vivo. Cuando mi hija mía me dice yo voy, y si está bien, le doy lo que necesita. Y ahorita ella está aprendiendo, ya camina por todos lados, pero cuando tú quieres que tú le des algo, que tú vayas con ella a algún lado, te extiende la mano
y te empieza a guiar. Todavía no habla bien, pero ella me dice lo que necesita y me lleva a donde quiere que yo vaya con ella para mostrarme, y yo se lo doy. Eso mismo hace Dios con nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, miren lo lindo que es este par de versículos. Nosotros venimos a pedirle a Dios lo que necesitamos y Él cuida de nosotros. Él nos da nuestras necesidades cuando le oramos, y obviamente cuando le pedimos lo que está dentro de su voluntad y lo que es bueno y lo que le complace. Eso ya lo hemos visto también, ¿sí? Y después nos dice, pero estén cuidadosos, chicos, porque a veces estamos muy consentidos por Dios y todo está bien. Y cuando todo está bien, uno se relaja, porque todo está bien. Tengo trabajo, tengo comida, estoy bien con mi esposa, estoy bien en mi familia, no me hace falta nada. Me relajé, me dormí. Por eso ese versículo está justo antes del diablo. Yo decía, pero ¿por qué en un lado me dice que Dios me cuida y en el otro lado me dice que está el diablo y que yo me cuide del diablo? Si Dios me está cuidando, como que no tiene sentido. Pero este es el sentido. Dios nos cuida, pero no podemos relajarnos porque el diablo quiere atacar, el diablo quiere acercarse, el diablo quiere dañar eso que ya hizo Dios en nosotros. Esa paz, esa tranquilidad, esas bendiciones que Dios nos da, el diablo nos las quiere arrebatar. Y el diablo quiere destruir tu vida por medio de 1000 cosas. Y no solo es el diablo, sino su ejército de demonios, porque sabemos, la Biblia nos enseña que el diablo fue echado fuera del cielo con una tercera parte de los ángeles. O sea que hay 2/3 partes de ángeles buenos en el cielo y hay una tercera parte de ángeles que se volvieron demonios acá en la tierra, dañando a las personas. Entonces, una tercera parte del cielo de ángeles malos está tratando de atacarte, porque son un ejército que quiere que tu alma, no solo tu vida sea mala, sino que tu alma se vaya al infierno, que tu alma no agrade a Dios, que tu vida no glorifique a Dios, y quiere destruirte. Y muchas veces eso lo hace por medio de la ansiedad. Ese devorar no es que me mató y ya. Ese devorar quiere decir destruir, ¿sí? Por medio de la tristeza, por medio de la pornografía. La pornografía no es solo un pecado sexual, sino el principal objetivo del diablo es alejarte totalmente de Dios, romper las familias, romper las relaciones, crear una inmoralidad total en la cabeza y una depravación. Pero eso simplemente va a terminar en que la persona tenga totalmente su vida alejada de Dios. Entonces el diablo quiere destruir cualquier faceta de tu vida. El diablo puede poner enfermedades. Hay unas que vienen porque uno se las busca, hay otras que vienen por voluntad de Dios y otras que vienen por enfermedades, ¿sí? Cuando Jesús hacía los milagros, a veces echaba fuera a los demonios, ¿se acuerdan? A veces simplemente decía, sé sano. Entonces, a veces el diablo quiere poner cosas sobre las personas, quiere destruir sus vidas, y nosotros no podemos dejar que el diablo tenga influjo, dominio o poder sobre nosotros, ¿sí? Y nos dice acá, vuelvo a leer el 8, cuídense y estén alerta. Ahora esta otra parte tiene sentido, estemos alerta, no nos relajemos, no bajemos la guardia. El diablo es un acusador y un calumniador, eso quiere decir la palabra diablo. Ya culturalmente nosotros nos imaginamos al ser de cachos y cola y malo, con el bastón, con el cetro, pero en realidad desde el griego la palabra diablo quiere decir acusador. Y cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, él va y le dice a Dios, ¿sí ve? Su hijo no lo ama, ¿sí ve? Cometió tal pecado, ya no lo puede bendecir, ya no puede hacer esto, ya no le puede dar lo otro, porque nos acusa, ¿sí? Entonces, me encanta una palabra o un dicho que es, el que esté bien, mire que no caiga, ¿sí? No nos confiemos. En Efesios 6, versículo 11 y 12, nos dice y Dios nos enseña cómo estar limpios, cómo estar listos para pelear la batalla contra el diablo.
¿sí? Contra sus demonios. El diablo no es omnipresente como Dios. El diablo no puede estar en todos los lugares a la vez, pero sí puede enviar a sus demonios, y son muchos. Y si hay opresión sobre cada persona, imagínese, hay posesión demoníaca, Jesús hace liberación, y eso también se hace por medio de la oración. Y recuerden que Él nos hablaba que había una vez que hizo una liberación y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: soy Legión. ¿Sí? Son miles de demonios en una sola persona. Entonces, yo creo que hay más demonios que personas en el mundo que están siguiendo órdenes de Satanás para que nosotros no estemos bien con Dios, para que nosotros perdamos la vida eterna, para que nosotros perdamos la salvación. Y Efesios 6:12 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Dios no nos deja a la merced del diablo. El diablo es el dueño del mundo. Recuerden que quiso, cuando hay pecado, porque ya después Jesús arrebató las llaves, y eso lo vamos a ver, del mundo y del Hades. Pero el diablo puede mantener su opresión sobre el mundo si hay pecado y si la persona se lo permite. Pero Dios nos va a dar las estrategias para que podamos vencer al diablo, ¿sí? Y de eso estamos hablando hoy, y todo eso se hablece por medio de la oración. Póngase toda la armadura de Dios para poderse mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esto confirma lo que les estaba diciendo hace un momento. El diablo no opera solo, el diablo no está solo. Hay gobernadores, hay gentes muy poderosos en el mundo espiritual que gobiernan todos el cielo, y están tratando de atacar a las personas. Pero Dios nos dice: pónganse la armadura. Y esto es un símil. Obviamente en los tiempos bíblicos las guerras se libraban con armaduras, pero básicamente lo que nos está diciendo es: esté listo. Y nos enseña, y eso es toda una completa prédica diferente, pero quiero solo mencionarlo. ¿Cómo? 14. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, o sea, nunca tenga mentira, la coraza de la justicia de Dios, hacer las cosas bien, el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Quiere decir que prediques, porque el calzado de la buena noticia de la paz es ir a llevar el evangelio. Versículo 15. 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe, o sea, tenga fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando el diablo te tienta, cuando el diablo te pone duda en tu corazón, si tú avivas y acrecentas tu fe, no te puede llegar eso que el diablo está haciendo. Ese es el escudo. La salvación como casco y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si tú tienes palabra siempre en tu mente, en tu corazón, en tu boca, el diablo no puede estar atacándote y no puede tener éxito, ¿sí? Entonces, como les decía, eso a grandes rasgos, pero eso es una gran prédica, después la tendremos, ¿sí? Y este versículo se los dije en la clase pasada, en la sesión pasada, en la enseñanza pasada. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Porque la tentación no es solo para ti, ni para ti, ni para ti, sino es para todos los creyentes, para todas las personas. Entonces nos dice: estén alertas, usen la armadura, siempre actúe con justicia, con verdad, con fe, pensando en su salvación, teniendo la palabra, y ore todo el tiempo. Parece difícil, pero no lo es, ¿sí? A veces nos resulta difícil decir: leo la Biblia, hago el devocional y oro. Básicamente eso es todo lo que acabo de decir. Tenga fe, justicia, salvación, esperanza y predique el evangelio. Esa le falta a la mayoría de los cristianos. La gente cree que solo el pastor es el que tiene que predicar. La gente cree que solo el líder es el que tiene que predicar. Pero acá le está diciendo a toda la iglesia, no le está diciendo solo al pastor. Entonces, el diablo nos puede atacar si estamos usando esa armadura y esas herramientas. Además, nosotros no somos los que luchamos, lo hace Jesús. Todo es en su nombre, ¿sí?
En Juan 10:19 está Jesús y manda a los discípulos de dos en dos a predicar. Y no fue solo Jesús. Jesús tenía un equipo de personas que iban a predicar a todas las ciudades y les dijo: sanen, echen fuera demonios, hagan las cosas. Vuelven los discípulos y le dicen a Jesús: Jesús, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, todos contentos. Y Jesús les dijo: yo vi caer al diablo. ¿Puedes ponerme el 17? Qué pena contigo, Lau. No el 17 no, wait. Juan 10:18. Y les dice Jesús: no se alegren, y se los digo a ustedes también, de que los espíritus se les sujetan. No, ¿es el 17? Mentiras, es el 20, acá está, lo siento. Perdón. No se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan, alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Eso no es lo importante, eso es secundario. Por eso yo les digo, en nuestra vida cristiana no todo se puede volver el diablo y no lo podemos atribuir al diablo, pero tampoco Dios dice: usted sí puede reprenderlo y ya lo vamos a aprender, pero no se alegre porque eso pasa, que eso básicamente fue lo que le pasó al diablo, se llenó de orgullo, ¿sí? No se llene de orgullo porque el diablo y los demonios se lo sujetan, sino preocúpese siempre porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el versículo 19 nos dice: nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios y no los demonios sobre nosotros. Lo vuelvo a decir: nosotros podemos y tenemos la autoridad sobre los demonios y no los demonios sobre nosotros. Juan 10:19. Recuérdelo siempre, desde que no haya pecado, desde que estemos limpios, desde que nos arrepintamos y estemos cubiertos con la sangre de Cristo, los demonios no pueden tener poder sobre nosotros, ni influencia. Dice: mire, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y aquí la Biblia es tanto literal como figurada. Las serpientes y los escorpiones se refiere a los espíritus inmundos, a los demonios, al diablo mismo, y dice que les ha dado la autoridad. Desde antes Jesús le dio la autoridad. Por eso ellos fueron y echaron fuera a los demonios. ¿Por medio de qué? De oración. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. ¿Y por qué les decía literal? En Hechos 28, Pablo está en uno de sus viajes yendo hacia Roma, un barco colapsa, en fin, y Pablo está haciendo una fogata, coge un trozo de madera y lo pone, y en el trozo de madera había una serpiente que al sentir el calor saltó y picó a Pablo y lo mordió, y todo el mundo esperaba que Pablo se muriera y no se murió. Entonces habla literal: nos puede pasar lo que nos pase, y con la autoridad de Jesús, con los animales vamos a estar vivos, pero se está refiriendo específicamente y especialmente aquí a los demonios. Y hace 8 días nos pasó algo con mi esposa muy curioso. Fue el domingo, amor, el lunes, martes, no me acuerdo. Bueno, lo del gato. Llevamos varios días, y yo soy una persona muy escéptica, por lo que les digo que no todo se lo atribuyo al diablo, porque hay cosas naturales. Y llevamos unos días, varias noches, como escuchando unos gatos. Nuestro apartamento queda al lado como de un pasto, un pastizal, y estamos escuchando unos gatos en la madrugada. Y yo, ay, Dios mío, un gatico lo dejaron abandonado. Yo pensaba: noche 1, noche 2, noche 3, noche 4. Yo: Ángel, ¿no has escuchado? No, yo estoy durmiendo bien. Yo sí ya llevaba como toda la semana interrumpido. Llegamos a la casa en la noche, y pasando al frente de la ventana de nuestra cocina veo pasar un gato. Y yo le dije, y se metió así entre los arbustos, y yo le dije: Ángel, mira el gato. Normal. Entramos al apartamento, luces apagadas, llevamos a Mía, estaba dormida. Cuando entramos a la cocina había algo muy raro. De hecho, Ángel fue la que se percató. Estaba el piso y estaba como polvo negro,
como así esparcido, y había encima del tapete de la entrada unos huesos rojos, así como medio descompuestos. Entonces, en primera instancia, yo dije, el gato. Entonces, cogí la escoba, fui y miré, la basura estaba normal. Y yo le dije, amor, ¿tú echaste algún hueso de pechuga de pollo o alguna cosa? Y me dijo, no. Y yo estaba así barriendo, y no puedo decir, asegurar completamente que fue Dios, pero yo creo que sí. Yo sentí así el pensamiento que me invadió de repente, porque yo estaba muy lindo barriendo así, así como cuando la esposa lo manda a uno y a uno le toca. Pero el pensamiento que me invadió en ese momento fue brujería. O sea, fue algo que cortó mi acción, y yo siempre les he dicho, yo siento que esa es la forma, en mi experiencia, que Dios me habla. Muchas veces yo me he arrodillado a orar, Señor, te estoy pidiendo por algo, se me interrumpe mi oración, se me interrumpe el pensamiento y me llega la palabra. Por ejemplo, todos estos versículos de hoy, Dios me los dio así en oración durante esta semana. Entonces le dije a Ángel, barrí eso, lo boté y le dije, vamos a orar, porque no sé si sea, pero por si es, vamos a reprender. ¿Y qué hicimos acá? Señor, reprendemos en el nombre de Jesús toda brujería, todo acecho del enemigo, cualquier demonio, cualquier cosa, hicimos nuestra oración con autoridad, y estas noches no han vuelto a molestar los gatos y no ha pasado nada. Así que quién sabe qué estaba tramando el diablo, ¿sí? Pero no puede y no tiene poder, y eso lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Se me fue, wait. ¿Tú me puedes poner la versión 60 de ese Juan 19 y 20, de Juan 19? ¿Sí la tienes ahí? ¿Sí? ¿O la busco acá? Reina Valera 60. Juan 10:19 en versión 60. Me gusta también lo que dice. Ok, no, yo la busco acá, ya la tengo. Dame un segundo. Dice: no, se me perdió. Bueno, dice que podemos caminar y hollar serpientes y escorpiones. Y esto es un principio que también son cosas de otras prédicas, donde oramos haciendo guerra espiritual, donde nos ponemos a pelear contra el diablo, y tradicionalmente decimos que marchemos sobre la cabeza del enemigo, ¿sí? Entonces, reprendemos al diablo, marchamos sobre su cabeza, pisamos la cabeza, hollamos, es sacar fuera serpientes y escorpiones, demonios, fuerzas del enemigo, y nada nos dará daño. Amén. Eso fue lo que hicimos con mi esposa básicamente. Recogí su porquería, porque además eran unos huesos secos, ni siquiera era un hueso. Uno ve cuando el hueso está fresco, por así decirlo, como que ya se le acabó de quitar la carne. Era un hueso que ya estaba roído, que ya estaba secándose, que ya no tenía tanto color, y polvo negro raro, que además uno dice, si fuese el gato, o sea, yo pensé, bueno, se nos metió por la ventana a la cocina el gato con polvo negro en sus patas, pues quedarían las patas, sí, pezuñas, las huellas marcadas en negro. Y no estaba, o sea, estaba el tapete, estaban los huesos y el polvo negro por fuera del tapete, pero no había huellas. O sea, fue demasiado raro. ¿Sí? Reprendemos en el nombre de Jesús cualquier obra del enemigo, pisamos la cabeza del diablo y nada nos puede hacer daño. Amén. Y todo esto es una oración. Todo esto por medio de la oración. Oración que se vuelve guerra espiritual. Ahora, como les decía, nosotros vamos 100-100. Nosotros vamos a ganar. Nosotros ya tenemos las de ganar. Porque Dios, Jesús, venció al mundo. Y el mundo está gobernado o estaba gobernado por el diablo, por el pecado. Pero Jesús ya venció al mundo. Y vamos a leer el único pasaje que está en Gálatas, en Colosenses, capítulo 2,
versículos 14 y 15. Entonces, a esta sección yo le puse: no debemos tener miedo, Jesús ya venció y nosotros somos vencedores. Ese es el mensaje: somos vencedores, Jesús ya venció. ¿Sí? Dice el versículo 14. Todo Colosenses 2 nos está diciendo lo que hizo Jesús por nosotros y Dios, que por amor nos limpió los pecados, nos redimió. Y acá en el versículo 14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había con nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que el diablo era un acusador? Los pecados es como si él los escribiera en un acta y le dice a Dios: vea. Pero acá dice que Jesús anuló esa acta de pecados y la eliminó clavándola en la cruz. Por eso decimos que todos los pecados fueron puestos sobre Jesús y Él los llevó en la cruz, y por su sangre nosotros somos sanados, Isaías, ¿sí? Y por su sangre somos limpiados de pecado. Y versículo 15, acá quería llegar: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los demonios ya están vencidos en la cruz, ¿sí? Esa primera parte del versículo dice que Jesús los desarmó. Y desarmar, tradicionalmente, cuando alguien ganaba la guerra sobre un enemigo, le quitaban la armadura. Cuando alguien mataba al enemigo, ¿qué hizo David cuando mató a Goliat? Le quitó la espada, le quitaban las armas, le quitaban la armadura, así ya estuviera muerto. ¿Por qué? Pues porque valía, porque era importante, porque de pronto los que quedaron se las podían llevar los soldados enemigos. Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Y si yo desarmo una autoridad, quiere decir que le quito la autoridad, ¿sí? Y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que usted y yo somos más que vencedores. La palabra dice en Romanos 8:34 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, o sea, por medio de Jesús y por medio de Dios. Aquí Jesús ya triunfó sobre los gobernantes, sobre las autoridades espirituales en la cruz, y nos da por ende la victoria a nosotros, porque ya ahí también dice en el versículo anterior, en el 14, que lo que el diablo tenía contra nosotros no lo puede tener más. Si nos arrepentimos y si estamos libres de pecado, no tenemos influencia del demonio. Acuérdense que podemos embarrarla porque no somos perfectos, estamos buscando ser perfectos, y Jesús y Dios nos dice que su misericordia se renueva cada mañana, que su gracia es el regalo que necesitamos, que la gracia es inmerecida y es incomparable. Entonces, si alguno en algún momento cree que está pasando por alguna de estas situaciones de influencia demoníaca, háganoslo saber para orar, ¿sí? También tenga mucho cuidado, y hay una cosa que se llama liberación demoníaca que la hacía Jesús y los apóstoles, y nosotros la podemos hacer también. Pero no nos podemos centrar, o usted no se vaya a poner, y siento que debo decírselo, a hacer una liberación, a orar porque un demonio deje una persona, si la persona no tiene sus caminos rectos delante de Dios. Porque la palabra nos enseña que el demonio sale, vaga, y después dice: estoy vagando, voy a volver a la casa de la que salí, la encuentra adornada y trae 7 demonios más. Entonces, cuando la persona es liberada pero no está comprometida con Dios, va a quedar peor de lo que estaba antes. Entonces, por eso es súper delicado hacer una liberación o un exorcismo, como también pueden llamar por ahí, ¿sí? Entonces tengamos cuidado de eso, pero el mensaje de eso es que sí está el diablo, sí, chévere, bacano, no es de tenerle miedo, sí hay demonios, sí, como que empecé la prédica, hay luz y hay tinieblas, hay bien y hay mal. El mundo está gobernado por las tinieblas, por el mal, por el pecado, por los demonios, por la influencia. Pero nosotros también, por eso dice la Biblia que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal, ¿sí? Entonces, los demonios no tienen poder contra usted. Quiero que eso se lo lleve. La enfermedad no tiene poder contra usted, ni contra mí, ni contra su familia, ni contra el que tiene fe.
¿sí? Si hay alguien enfermo, a no ser que se lo haya buscado, pero aún así porque se lo haya buscado, puede tener salvación y puede tener liberación y puede tener sanidad. Pero un cristiano genuino, una persona normal, y Dios nos guarde de alguna situación difícil, debe andar en sanidad y no debe tener opresión demoníaca, ¿sí? En los Hechos leo también la historia de una persona que estaba encorvada por muchos años, creo que era una mujer, y el apóstol Pablo ora, sale el demonio y ella recobra su cuerpo derecho. No hay un dominio del diablo sobre nosotros cuando creemos. Amén. Así que hay que tener cuidado del diablo, claro que sí, hay que estar atentos, hay que ponernos la armadura y hay que combatirlo porque él sí nos va a atacar. Y cuando alguien es atacado, pues contraataca, ¿sí? No quiere decir que porque Jesús ya venció y que porque nos ha dado el poder y la autoridad, el diablo no nos va a atacar. Al contrario, él va a querer que nosotros caigamos, él va a querer que nosotros desfallezcamos, él va a querer devorarnos, él va a querer destruirnos. Por eso arranqué con estos versículos en 1 de Pedro 5, porque su obrar es real y puede pasar. Pero termino con Colosenses, donde somos vencedores, con Romanos 8, donde somos vencedores, pero siempre y cuando teniendo que estar alertas y teniendo que estar firmes y teniendo que estar bien delante de Dios, donde el diablo no pueda tener ningún decreto, ninguna cosa que nos pueda acusar delante de Dios. Amén. Así que, como resumen y como conclusión, a eso llamamos guerra espiritual, a cuando nos levantamos a orar en contra del obrar del enemigo. Y eso es lo que aprendimos hoy, otros tipos de oración, ¿sí? Fuera de todo, el tipo de oración por liberación también. Todos estos son temas demasiado profundos, de demasiada influencia, de demasiado estudio y de otras prédicas. Pero lo que le puedo y lo que se le puede quedar hoy a ustedes, esté preparado, póngase la armadura de Dios, que ya sabe cuál es: la verdad, la salvación, la fe, la palabra, llevar el evangelio, ¿sí? Esté bien delante de Dios y reprenda y pise la cabeza del enemigo y de los demonios para ser más que vencedor, porque Jesús ya venció en la cruz. Amén. Así que cierre sus ojos. Dios Padre, gracias porque finalmente se pudo llevar a cabo este servicio. Gracias, Señor, porque oramos y todo se desenvolvió. Gracias, Señor, porque la opresión y el bloqueo que tenía el diablo no pudo ser llevado a cabo. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos cualquier obra del diablo y de sus demonios en contra de hechos, cualquier oposición, cualquier adversidad, cualquier plan para que estas reuniones no se lleven a cabo, son reprendidos en el nombre de Jesús, son cortados, quedan sin eficacia, y cualquier demonio es echado fuera de aquí y lejos de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nos das herramientas para creer más en ti, pero también, Señor, dices que tú nos das poder y autoridad sobre los demonios, sobre las serpientes, sobre los escorpiones, Dios. Gracias porque nos das poder, Dios. Gracias porque nos haces fuertes. Ayúdanos, Señor, a permanecer, y que cuando veamos, Señor, la influencia del enemigo, recordemos esta palabra. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, reprendemos cualquier plan del enemigo en contra de nuestras vidas, cualquier plan del enemigo que quiera hacernos caer, cualquier plan del enemigo que quiera destruirnos, cualquier plan del enemigo sutil que quiera meterse en nosotros por medio del orgullo, por medio de la amargura, por medio de la tristeza, por medio de la lujuria, por medio de la pornografía, por medio de la soledad, por medio, Señor, del enojo. En el nombre de Jesús reprendemos cualquier plan del enemigo que quiera levantarse en contra de nosotros y alejarnos de ti, Señor. Y decimos que es echado fuera y que no tiene ningún poder. Gracias, Señor, porque nos haces más que vencedores en ti y porque nos has traído a este lugar, Señor, a aprender de tu palabra. Amén, amén y amén. Me alegra, espero que todos puedan aprender. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Si tienen alguna pregunta, háganla en el chat, escríbanos en el interno, compartan esta palabra y no se les olvide apoyarnos,
por Nequi, por Davi Plata, por Bancolombia, al número 300-393-1544. Con tus donaciones, con tu ofrenda, seguimos adelante. Así que apóyanos, muchas bendiciones a todos, bye bye.